Mi nombre es Marcelo Antonio Angriman, formo parte del grupo Diálogo Laboral, integrado por abogadas y abogados de la ciudad de Cipolletti y de la ciudad de Neuquén. Uno de los objetivos del grupo es el estudio del derecho laboral, pero también perseguimos una finalidad social, dando charlas en colegios gratuitas de derecho laboral y tratando de ayudar con nuestra comunidad. A su vez, perseguimos una función formadora para los colegas más jóvenes que nos sucederán. Dentro de estas dos últimas premisas es que hemos incursionado en esta actividad consistente en una entrevista que recorrerá los orígenes de nuestro entrevistado. También es nuestra intención poder colaborar con el hospital de Cipolletti, que en este momento tiene una alta demanda de camas de terapia intensiva en la lucha contra el COVID-19, de modo tal que el que tenga y pueda colaborar, bienvenido será. Para eso, en nuestro flyer está la cuenta a la que se puede hacer la transferencia o el depósito correspondiente. Bien, vamos a lo más importante, que es nuestro invitado del día de hoy. Estamos hablando nada más ni nada menos que de Raúl Horacio Ojeda. No necesita mayores presentaciones dentro del mundo del derecho laboral, porque es por todos muy conocido, pero sí dar algunas breves referencias, como decir que es profesor adjunto regular en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad de Buenos Aires, profesor en la Maestría de Derecho de la Universidad de Palermo, profesor de la Maestría en Políticas del Trabajo y Relaciones Laborales de la Universidad de Bolonia, profesor invitado en posgrados, maestrías de distintas universidades nacionales del país, fundador y actual director del Grupo de Estudios de Derecho Social y juez nacional del trabajo. Bienvenido, Raúl. ¿Cómo estás? Gracias, muchas gracias, buenas tardes. Bien. Vamos a transitar un recorrido poco habitual en este mundo del derecho laboral por tu vida y por tu profesión, tratando de detenernos también en cada una de tus facetas, en tu método, en tu forma de trabajo, pensando que esto puede llegar a ser para algunos informativos, para otros orientativo y quizás para algunos otros hasta inspirador. Ese sería nuestro mayor deseo. Bueno, Raúl, sos nativo de Bariloche. así es. Nací en Bariloche en el año 1965, cuando Bariloche tenía 60.000 habitantes, o sea, era casi un tercio de lo que soy. ¿Qué recuerdos tenés de tu infancia, de tus padres, de tus escuelas? Bueno, yo lo que recuerdo así vívidamente, muy vívidamente, es el frío. Pasábamos mucho frío. Yo vengo de un hogar bastante humilde, no pobre, pero sí humilde. Mi papá taxista, mi mamá tejedora, somos 4 hermanos y evidentemente los recursos no abundaban. Entonces, de golpe podría llegar a ocurrir que te mojabas los pies, por ejemplo, para ir a la escuela y estabas todo el día con los pies mojados. Era una cosa... Entonces, lo que más recuerdo de la infancia era el frío que pasábamos, que es lo que me vino muy a la mente en estos días por el hecho de que hay muchos barrios que están incomunicados en los alrededores de Bariloche, etcétera, que fruto de la nevada, ¿no? Después me acuerdo de la infancia, me acuerdo, iba al colegio Don Bosco, de allá de Bariloche, el colegio salesiano, todos mis hermanos habían ido ahí. Fruto de que mis hermanos habían pasado por ahí, yo tenía como una especie de beca también, o media beca para poder ir a la escuela, a esa escuela. Había hecho mis primeros 3 años en una escuela pública, la escuela 16, pero después el colegio Don Bosco empezaba a partir del tercer grado en aquel momento, ahora ya no, ahora ya tiene todo. Ahora es hasta mixto, cuando yo iba solo era de varones. ¿Tus hermanos también Este, estudiaron? ¿Cómo? ¿Tus hermanos también estudiaron? Todos, sí, todos. Los 3 hermanos obviamente tienen todos la secundaria completa, pero además
tengo un hermano que es ingeniero agrónomo y otro hermano que es piloto de helicópteros. ¿En qué orden venías vos? Soy el último, el menor. Bien. ¿Y en cuánto influyeron tus padres en que ustedes estudiaran? Bueno, fue el legado que nos dieron, ¿no? Mi papá tenía tercer grado, contaba él siempre con tercer grado de primaria nada más, y mi mamá sexto grado, que era cuando se terminaba la primaria ahí en ese momento, ¿no? En el pueblo de Maquinchao, al interior de Río Negro. Ya. Este, Sí, sí. y ellos el gran esfuerzo que han hecho en su vida, dijeron, la gran herencia, la única herencia que nosotros le vamos a dar va a ser el estudio. Y nos pagaron o sea, se pagó la escuela primaria y secundaria ahí en el Colegio Don Bosco, que era un colegio bastante líder y, digamos, los mejores deportistas, Aún etcétera, hoy. personalidades destacadas salían del Colegio Don Bosco de Bariloche. Y después, bueno, nos ayudaron en los primeros años de la universidad, a todos. Incluso a aquel hermano, el tercero, que no terminó la carrera universitaria por estas cosas de la vida, pero bueno, también empezó una carrera universitaria en su momento, ¿no? Y contanos un poquito, en la secundaria, ¿qué materias te gustaban? ¿Cuáles no? Bueno, yo siempre tuve muchas facilidades para las ciencias duras. Es ¿Sí? decir, sí, sí, mucha facilidad para todo lo que es matemática, física, química, pero mi favorita era geografía, por esto del tema del desarrollo eh, con gráficos, etcétera. Me encantaba hacer, me gustaba mucho hacer trabajos prácticos, etcétera. Y la que menos me gustaba era historia, siempre, toda la vida, Ok. pero será porque ahí fue que descubrí que no tuve docentes que me hubieran incentivado, ¿no? Cuando uno tenía un docente que te incentivaba, te hacía amar la materia, y cuando uno no lo tenía, yo historia realmente nunca la pasé bien, nunca me gustó. Siempre fui buen alumno, fui hasta abanderado del colegio y todo, pero este, mi facilidad natural está en el área de las ciencias duras. ¿Y por qué Raúl, siendo tan bueno en ciencias duras, te dedicaste al derecho? Porque fue medio de casualidad. Yo primero quería estudiar diseño gráfico, que es lo que a mí me gusta. Digamos, mi vocación frustrada viene por el lado del diseño gráfico, pero en aquel momento, estamos hablando del año 82, yo tenía que empezar mi carrera universitaria en el 83. Fin del No, proceso. claro, no existía la carrera de diseño gráfico. Se estudiaba arquitectura y después de arquitectura uno se volcaba para el lado del diseño gráfico. No existía esto. Entonces, eh, yo no podía costear esa carrera. Era una carrera muy costosa. Entonces, bueno, mi otro gusto era la diplomacia. O sea, mirá que, viste, como aquellos que dicen yo quiero Heterogéneo. ser cura y yo quiero ser bombero, ¿no? Una cosa Sí, que... sí, sí, sí. Bueno, mi otro gusto era por la diplomacia. Y para entrar a la carrera diplomática, este, mm, uno tenía que tener un título de grado que era Ciencias Económicas, Derecho o Ciencias Políticas. Las ciencias económicas me parecían aburridas, porque yo tenía tanta facilidad para la matemática que no era algo que me, que me resultara difícil. O sea, me parecía aburrido, me parecía eh, jugar al ludo. Este, las ciencias políticas en plena dictadura militar, uno no tenía ni idea para qué se podían aplicar, y menos en el interior del interior, ¿no? Allá donde estábamos nosotros. Y entonces dije, bueno, voy a agarrar una carrera que si en algún momento me llego a pinchar, me dé de comer en el futuro. Y así fue como empecé abogacía. ¿No? Y No fui de aquellos abogados que de chiquito decían, yo quiero defender los derechos de tal o cual. Yo empecé abogacía sin idea de qué significaba abogacía. Sabía, sí, que los abogados del pueblo eran gente que estaban bien económicamente y que eran bien reconocidos, etcétera. Pero en aquel momento cuando empecé, no tenía ni idea. no. ¿Y cómo fue la llegada a la gran ciudad? Uy, fue con mucho susto, porque me vine de Bariloche a Buenos Aires con 2 valijitas. ¿Cómo viajaste? Creo que en Chevalier.
Ah, mira. Creo que en Chevalier. ¿Y dónde recalaste? Vine con mi mamá, que me acompañó para dejarme acá en Buenos Aires. Mi papá falleció cuando yo tenía 15 años, o sea que ya los últimos 3 años, 2 años de la escuela los hice solo, no, sin papá. Vino mi mamá, me acompañó acá a Buenos Aires y yo me había conseguido, esto me lo gestioné yo mismo, una, una beca en la Residencia Universitaria San José, que era una residencia de los curas ¿cómo se llama? En el convento de los benedictinos. No, no es el convento, pero es donde antes se formaban los curas benedictinos, que queda ahí en plenas barrancas de Belgrano. No sé. Hoy es un lugar muy céntrico, ¿no? Ahí estudió un conocido de ustedes, ahí, digamos, también vivía un conocido de ustedes, que es Raúl Santos, juez de Cipolletti, ahí lo conocí a Sí, sí, él. sí. ¿Sí? Y bueno, ese era un lugar maravilloso para los estudiantes del interior porque uno llegaba a Buenos Aires, a la gran ciudad, un monstruo enorme, de conocer a todos en tu pueblo pasás a no conocer a nadie, y llegás a ese lugar y en ese lugar te encontrás con 100 personas que están en la misma que vos. Y uno se ayuda al otro, en fin, hay una colaboración muy importante, había una guía muy importante, una guía espiritual muy importante. Si bien era un lugar de los curas, no eran para nada pesados con el tema de la religión, sino que era todo bastante voluntario también, pero la espiritualidad de la formación se notaba, digamos, ¿no? ¿Y toda la Eh, carrera estuviste ahí? no, no, solamente los 3 primeros años. Bien, bien. ¿Y Después del tercer año ya me fui a un departamento que me alquilé y en dónde? no me acuerdo ahora cuál fue el primer departamento, pero era por ahí, siempre fue por la zona de Barrio Norte, porque la zona de Barrio Norte es Más la, cercano. la preferida de los estudiantes porque le queda cerca de la facultad, de los trabajos, de todo, ¿no? ¿Y cómo impactó en vos la universidad, la facultad, ese edificio? Oh, a mí ese edificio me impresionó mucho, porque yo venía de un colegio chiquitito, donde yo era el rey, porque era el quinto año, sos el rey. Y yo era, para colmo, era el rey de los reyes, porque era el abanderado. Y además tenía la medalla al mejor deportista, o sea que era el pibe popular de la escuela. No, mira. Pasé a no ser nadie, absolutamente nadie, pasé a ser un número dentro de ese enorme edificio que es la Universidad de Buenos Aires, que para colmo, como ya estaba en apertura democrática, estaba todo lleno de papeles, todo, porque vieron que al principio de la predemocracia fue muy desprolija, digamos, no, Sí, no, sí, sí. no, se hacía todo como iba saliendo, ¿no? Franja Entonces, Morada, UPAU. sí, estaban todos ahí. Creo que UPAU no existía todavía. Creo que Ahí fue estuvo. un invento posterior. Pero sí existía la JP también, JP. existía Franja Morada, sí, Y obviamente. existía Little Park. Y existía Little Park, tal cual. Enfrente existía Little Park. Y Raúl, ¿qué materias te interesaron más durante la carrera de abogacía? ¿Y cómo fue tu vuelco hacia el derecho laboral? Eh, Mis carreras favoritas, no tuve una carrera favorita, me gustaban mucho los civiles. Me gustó mucho Romano, que en aquel ¿Algún momento lo profesor en dio. particular? ¿Qué? ¿Algún profesor en particular? No, no, no tengo algún profesor en particular. No, no, no me ha quedado el recuerdo de algún profesor en particular, no. Y me volqué por el lado del derecho al trabajo también de casualidad, porque fue este, cuando vino la hiperinflación de Alfonsín, mi, mam- 89. mi mamá se fundió. Mi mamá ya venía a los tumbos, digamos, ¿no? Pero hubo una gran devaluación en el medio, etcétera, y mi mamá no me pudo pagar más los estudios. Entonces me pagó hasta el segundo año. El tercer año yo ya tuve que salir a trabajar y por eso que cuando salí a trabajar ya no me servía el sistema de la residencia universitaria, porque no podía seguir el ritmo de la residencia universitaria por tener
horarios de trabajo. ¿Y de No qué comía trabajabas, con... Raúl? ¿Eh? ¿De qué trabajabas? Y mi primer trabajo formal fue en un estudio jurídico de un abogado laboralista. Lo conseguí a través del diario Clarín. Ricardo Siniscalchi se llamaba, ya falleció. Ricardo Siniscalchi era, para que te des una idea, el Héctor Recalde de Perón, de Juan Domingo Perón. Era un sindicalista que tenía los sindicatos más fuertes de Argentina, un sindicalista, un abogado, digo, que tenía los sindicatos más fuertes de Argentina, etc. Perón lo nombró camarista y fue el único de los camaristas nombrado por Perón que ni bien se dio el golpe de Estado, renunció a la Junta Militar, renunció al cargo de camarista y volvió a reabrir su estudio. Bueno, cuando reabrió su estudio, ahí pidieron un empleado por el diario Clarín y quedé yo porque sabía escribir muy bien a máquina. Escribía al tacto a máquina. Mi papá me había dicho cuando yo tenía 13 años, me dijo, bueno, mira, yo te voy a prestar mi máquina de escribir, una que tenía él, pero con la condición de que vos vayas a hacer el curso de dactilografía, porque no quiero que escribas con 2 dedos como escribo yo. A mí me gustaba hacer los trabajos prácticos y eso me gustaba hacerlo a máquina. Y bueno, así que desde los 13 años que soy dactilógrafo al tacto. Y gracias a ser dactilógrafo al tacto es que conseguí ese trabajo. ¿Sabés Mirá. quién era mi antecesor en ese estudio jurídico? No, ¿quién? ¿A quién le fue a cubrir la vacante? A Marcelo Navarro, que es el actual secretario laboral de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No, mira. Doctor Bien. Marcelo Navarro. Y Raúl, ¿quiénes fueron tus profesores de Derecho Laboral? Eh, ¿Vos sabés que no recuerdo? Curioso. No recuerdo. Tengo como así como una imagen que fue una señora, una vieja camarista del Fuero de la Seguridad Social, que es Lilia Maffei de Borghi, pero en esa época los adjuntos iban poco a dar clase, iban más bien los ayudantes. Y no me acuerdo muy bien quiénes eran los ayudantes. Mira, Pero sí me acuerdo que estaba Lilia Maffei de Borghi, que era una señora ya, era como ver a, no sé, un prócer, ¿no? Una cosa, como eran los adjuntos en aquel momento, ¿no? Pero eran todos adjuntos interinos, no había adjuntos por concurso, era todo, era medio un lío, era como reabrir la facultad de la democracia, ¿no? Yo lo llegué a tener como profesor a Rodríguez Varela, el que fue ministro de Justicia de, de Videla, así que imagínate si fue una facultad de transición. totalmente. Y Raúl, del estudio de Siniscalchi, ¿cómo siguió la historia? Bueno, estuve un año en el estudio de Siniscalchi, o menos tal vez, y una vez que ahí con el estudio de Siniscalchi yo hacía procuración, conocí cómo era la cosa en tribunales, me gustó mucho ver tribunales, cómo trabajaban los chicos en tribunales, así que ahí averigüé cómo se hacía para entrar, y me anoté para entrar, di el examen y quedé. O sea que prácticamente no hubo un intervalo entre una cosa y la otra, Correcto. entre dejar el estudio y entrar a tribunales, porque debo haber quedado en el puesto, no sé, 10, 15, una cosa así, y tuve la suerte que me llamaran inmediatamente, así que empecé a trabajar enseguida en la mesa de entrada de juzgado 1, junto con Víctor Triunfetti. Víctor Triunfetti es Sí, actualmente juez contencioso administrativo en la Ciudad de Buenos Aires. sí, sí. Eh, Vamos a pasar a una de tus múltiples facetas, Raúl. Bueno, a Eh, ver. y voy a cometer una infidencia. En el flyer no habíamos puesto que Raúl era docente y nos marcó. Mirá que es una de las tareas que más me gratifica. Bien. Eh, ¿Cuándo comienza tu vinculación con la docencia y por qué? Empezó de la mano de Humberto Podetti. Humberto Podetti fue mi primer gran maestro. Yo trabajaba en tribunales, Mercedino. ¿eh? Mercedino. Mercedino, tal cual. Bueno, él provinciano como yo, me conoció en una audiencia. Yo le tomé una audiencia. Y
y bueno, tomándole la audiencia, etcétera, terminó la audiencia en el juzgado 1, no, en el juzgado 11 creo que fue, y se quedó un ratito más y me dijo, bueno, ahí se enteró que yo era del interior también, etcétera, etcétera, y me invitó a participar con él en la facultad, a ser su ayudante, pero yo era alumno todavía. No. Mirá. Y la verdad que me encantó, me encantó. Me gustó tanto que nunca más dejé. Ya llevo más de 30 años en esto. Recuerdo de Este, Podetti que tomaba el 67 en la puerta de la facultad y siempre era muy señorial, siempre de traje, muy... no, no, sí, era un hombre con un porte distinguido, ¿no? Totalmente, Absolutamente distinguido. Yo lamenté mucho su fallecimiento. totalmente. Hace poco se cumplió ya un nuevo aniversario. Eh, Él tenía esta enorme virtud de ser, de saber cómo llevar, cómo acompañar a una persona que estaba medio en ese momento a los tumbos. Yo no, la verdad que no sabía si iba a ser laboralista todavía, pero imagínate que yo había trabajado en un estudio de un abogado sindicalista muy famoso. Estaba trabajando en tribunales de la Justicia Nacional del Trabajo. Me invita este hombre a ser su ayudante de cátedra, bueno, ya está, ya decantó todo para ese lado. Aparte, siempre tuve un criterio muy utilitarista de mi formación, en el sentido de capitalizar todo lo que yo me he ido formando y trazarme un master plan. Y en base a ese master plan dije, bueno, todo esto que hice en mi vida no lo puedo tirar a la basura. Por otra parte, no había otra rama del derecho que me resultara tan familiar como ya me resultaba el derecho del trabajo por entonces. Y bueno, y así fue que me quedé en el derecho del trabajo. Raúl, ¿qué es lo que más te agrada de la docencia? Bueno, la verdad es que no sé, me parece que es el acompañar a los jóvenes en esto de descubrir algo nuevo en su vida, ¿no? Yo no me caracterizo por ser un docente que va a enseñar o a bajar una determinada doctrina, sino que me caracterizo por ser un docente que los acompaña en sus aprendizajes. Es decir, yo trato de incentivar todo aquello que no me incentivaron a mí para estudiar historia. Yo me encargo de incentivar a los alumnos para que estudien mi materia y si bien yo tengo exámenes muy difíciles, en general no tengo reprobados porque son la gente, los que se quedan a rendir el examen, son, son gente que está muy Interesada. interesada, tal cual, sí. Sí. Y Y eso me gusta también de la ausencia que eh, encontrarme hoy con profesionales a quienes yo he visto en el aula, o que vengan profesionales a quienes yo he visto en el aula que me digan, quiero ser ayudante tuyo, me gustaría estar con vos en la facultad. Llegó un momento que tuve que parar y empezar a decir que no, porque tenía yo una cátedra adentro de otra cátedra, y eso ya no puede ser, no es válida, digamos, claro. ¿no? Se habría Eh, sobredimensionado, ¿no? Yo estaba Raúl, con Ackerman entonces. ¿qué debe tener una clase para ser perfecta? ¿Qué tiene que tener una clase? Bueno, una buena planificación, una buena metodología y lograr captar el interés de los alumnos, ¿no? Para que participen. Porque una clase perfecta no es una clase de de una sola voz. Una clase perfecta es una clase en la cual los alumnos participen para que activen otros métodos, otras formas de captación distinta a la mera escucha, ¿no? Así que si uno puede meter técnicas audiovisuales, a su vez preguntas, fomentar la participación, etcétera, ahí
todo eso va en rumbo a la clase perfecta. ¿Eh? Raúl, ¿se puede inculcar valores en la educación universitaria o es una batalla perdida? No, sí, se puede, aunque uno no lo haga expresamente, ¿no? Bien. Se puede. Yo siempre tengo una charla inicial en todos los cursos que habla sobre este tema, y después tengo una clase final que habla sobre este tema, pero en el fondo, clase a clase uno va hablando sobre el tema de los valores, porque imagínate que tal como vos me conociste, me conocen el resto de los alumnos, en el sentido de que soy una persona vinculada estrechamente a los derechos humanos. Entonces, eso ya te marca una Una forma de impronta. ser, ¿eh? Una impronta. Claro, ya te marca una impronta de la persona que tenés enfrente y ya sabes este, de qué estás hablando, digamos, ¿no? Yo no podría hablar desde los derechos humanos desde un punto de vista delictivo o de un punto de vista inmoral. Cuando vos ya asumís un carácter de humanista, ya te estás parando frente a la sociedad de una manera distinta. Raúl, ¿cómo se gesta el grupo de estudio de Derecho Social? ¿Sos fundador? ¿Lo estás dirigiendo? ¿Cómo se genera? Bueno, el grupo de estudios de Derecho Social nació durante el menemismo. No recuerdo exactamente con la fecha, pero tengo por ahí anotado en un papelito cuando fue la primera vez. Y fue como consecuencia de esta vocación docente que tengo. Eh, en- se empezó a masificar el mail por entonces. No era muy habitual el mail, pero se empezó a masificar. Mirá lo que te estoy hablando, prehistoria. Nosotros que somos nativos analógicos, se empezó a masificar el mail y una de las primeras cosas que empezó a aparecer con los mail y las cadenas de mail y mucha basura, mucha mugre. Entre esa basura aparecían muchos chistes y mucha pornografía, ¿no? Entonces yo dije, esto, digo, más allá de que tiene mucho público, debería tener un cauce para un lado productivo, para algo beneficioso. Nosotros podríamos aprovechar esta nueva herramienta que es el mail para algo que sirva, para algo que sea útil. Y así fue como empecé a usar los mail y copiando direcciones de correo electrónico de otros laboralistas que yo conocía, y a medida que me iba llegando alguna noticia de algún laboralista, y iba reproduciendo, haciendo cadena, digamos, fue creciendo en cascada esto, ¿no? Empecé a mandar noticias de derecho al trabajo. Empecé a mandar noticias de derecho al trabajo, noticias de congresos, sentencias, y así fue que nació el Grupo de Estudio de Derecho Social allá en aquella época. En su momento ya nos quedaba chico el sistema de mail, entonces abrimos una página, se llamaba derechosocial.com. Esa página tuvo el primer fichero de jurisprudencia que hubo en Argentina. Fichero, lo que pasa es que con malas herramientas. ¿Por qué? Porque yo, que no estoy formado en informática, armé un fichero como si fuera el fichero en papel, con esa lógica del fichero en papel, ¿no? Y armamos un árbol de voces y todo muy costoso en términos de trabajo, y armamos un fichero ahí. Ese fichero después me lo compró Rubinsal. Ah, mira. Y ese fichero, sí, me lo compró Rubinsal, y así fue como cuando entré a trabajar para Rubinsal Culsoni, yo no pude seguir adelante con el grupo de estudio de Derecho Social porque tenía mucho trabajo con Rubinsal Culsoni, digamos, no podía seguir eso que era el grupo de estudio, que era una vocación, algo que a mí me sirvió para hacerme conocer el interior, que me sirvió para llegar al hogar de mucha gente que se sorprendía, que recibía un mail de un tipo que le mandaba sentencias y que le mandaba noticias de congresos, etcétera, cuando decía, esto es maravilloso, alguien que no conozco me nutre, me forma, me da contenidos.
Ningún lugar Así, físico de funcionamiento, Raúl. mi casa siempre. Ya. Y aquellos fundadores y miembros originarios, ¿todavía hoy siguen formando parte del grupo? ¿O alguno? Y de aquella época recuerdo a Leonora Slavin, que está hoy, En Mar del Plata. sí, de Mar del Plata, que está hoy con nosotros. Recuerdo a Carlos Toselli, Ah, de Córdoba. César Arese. Bien. eh, Había gente que ya no estaba entre nosotros, muchos. Mirá. Este, Y retomás el grupo después de Rubinsal. no, y retomo el grupo en el año 2015, porque después en paralelo con Rubinsal, etcétera, trabajé como asesor del Ministro de Trabajo de la Nación, de Carlos Tomada, Lo tomás. año 2004-2012. Ese periodo estuve. Bien. Y ahí tampoco podía reflotar el estudio, el grupo de estudio, porque trabajaba 25 horas por día, era una locura. ¿Y No qué ha se podía. significado para vos, Raúl, coordinar este grupo ahora durante la pandemia haciendo tantas capacitaciones online? Bueno, es que justamente renace de nuevo, bueno, renació en el 2015 como una cuestión de un lugar donde se pudiera hablar de derecho social y no hablar de derecho económico, digamos, ¿no? Del- de la, al calor de la ideología del gobierno que asumía en diciembre del 2015. Y ahora readquiere mayor fuerza, fruto también de aquello mismo que te dije en su momento, que nació el grupo a decir, bueno, tenemos que utilizar esta herramienta que muchos lo usan para pavear, etcétera, tenemos que canalizar y hacer algo bueno. Y digo, y bueno, vamos a hacer jornadas online. Y así empezamos a hacer jornadas online. O sea que los cambios tecnológicos han influido decididamente sobre la vida del grupo. Absolutamente, y también la necesidad de brindar servicios a terceros masivamente, porque esto es una forma de, digamos, lo que cada uno dice en el grupo de estudios, después lo ven 1000, 2000 personas a través de la plataforma YouTube, y eso se multiplica, ¿no? Realmente yo recibo un feedback de la gente respondiendo a las cosas que nosotros vamos proponiendo en el grupo de estudios. ¿Eso te gratifica particularmente, Raúl? Sí, sí, no deja de asombrarme igual, ¿viste? Porque uno no sabe a qué rincones está llegando, ¿no? Totalmente. No sabés, nunca sabés en dónde termina esto, pero sí, ahora en el grupo de estudios tenemos un miembro de Ushuaia y tenemos un miembro de Salta, o sea que tenemos, Misiones, Jujuy. sí, sí, toda Bien. la extensión, tenemos toda la extensión del país, es bien federal por suerte, ¿no? Y eso es otra cosa que también te facilita este medio técnico, reunirte con gente del interior a las cuales yo veo anualmente siempre, porque viajo mucho, bueno, pero sin viajar. No, siempre he hecho 22, 30 viajes, cuando menos 22, y cuanto mucho 30, 35 viajes por año, Totalmente. y Si hay algo que eso, te caracteriza es tu apertura hacia el interior, y además de bueno, promover jóvenes. porque soy un bicho del interior. Totalmente. Ahora, Raúl, vamos un poquito a tu faceta como juez. ¿Cómo Ujú. es la arquitectura de una sentencia de Raúl Ojeda? Eh, Ay, qué pregunta tan difícil. Yo inventé una máquina. ¿Qué es eso? Tengo una máquina para hacer sentencias y se la he pasado a un par de amigos que estaban un poquito desorientados y esa máquina les ayudó a poner el jugado al día y todo bien. Que es una máquina que tiene una estructura en la cual primero se resuelven las cuestiones de hecho debatidas. Es una estructura mixta entre el sistema oral y el sistema escrito. Yo había estudiado el sistema oral en su momento, rendí muchas veces para juez de provincia de Buenos Aires,
nunca quedé, pero ellos tienen sistema oral. Entonces yo implementé la estructura del veredicto y la sentencia, la uní en un solo cuerpo, nada más que bien identificado como capítulo 1 y capítulo 2, y esa metodología a mí me sirve para que vos puedas leer una sentencia mía y saber que si querés ver costas vas derecho al capítulo 4, si querés ver la liquidación vas al capítulo 3, si querés ver las consideraciones de derecho vas al capítulo 2, si querés ver los hechos vas al capítulo 1. Entonces, ¿Hay, Raúl, casos o sentencias que uno se lleva a la almohada? siempre, sí. ¿Sí? ¿Que te tienen días ocupado en la decisión? A la almohada no te diría que a la almohada no, pero sí son sentencias que uno las empieza y las deja macerar. Y durante 2 o 3 días las va pensando y piensa la decisión, porque a veces son decisiones muy difíciles y es importante dar en el grano y dar una respuesta justa y concreta, ¿no? Entonces por ahí a veces el sistema, la máquina, hay que pararla, hay que detenerla la máquina y decir, bueno, esto no es un caso más, este no es un despido más, este no es un accidente más, sino que este es un caso especial, y en ese caso especial uno invierte más tiempo, lo piensa, lo mastica, utilizas mucho el medio, yo vivo a 1 hora del tribunal, así que utilizo mucho ese tiempo de viaje para pensar, la ida y la vuelta, ¿no? En fin. Bien, ¿qué es lo que más te agrada y lo que menos te agrada de ser juez? Eh, lo que más me agrada es poder participar en el armado de la paz social, digamos, ¿no? Ser un partícipe concreto en poder hacer algo por los demás y poder hacer algo por la comunidad. Digamos, no soy un espectador. Como juez tenés la posibilidad de ser un protagonista marcando determinados hilos, digamos, ¿no? Determinados patrones de conducta, siempre y cuando te tomes tu trabajo con seriedad, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que menos me gusta de ser juez? Eh, no hay nada que no me guste de ser juez. Tal vez lo que no me gusta es que hay un cierto prejuicio hacia la labor del juez, fruto de algunos colegas jueces de otros fueros que han mal utilizado el cargo de juez en beneficio propio. Y entonces, viste que echa a correr un rumor y se tornará ingobernable. Bueno, se dice tal o cual cosa de los jueces y cuando hablan de un juez penal económico o federal, después sos un juez del trabajo y vos decís, no, pero un momento, yo soy juez, pero ustedes los jueces son todos iguales. Y ustedes La los jueces son... generalización, digamos. Y eso, digamos, se ha perdido bastante el respeto por la investidura de los jueces, pero es en cierto modo culpa de los propios jueces de no haber sabido depurar los cuerpos en debido tiempo, ¿no? Cuando correspondía. Raúl, ¿qué se debe poseer para ser juez? En mucha vocación de servicio, más que nada. Bien, vamos un Vocación de poquito. servicio. ¿Eh? Quiero pasar un poquito, si tenés para responder, decime, y si no paso a tu faceta de autor. Bueno, no, te decía, mucha vocación de servicio, sentido común, y tenés que saber, tenés que perfeccionarte permanentemente, tenés que estudiar permanentemente, no te podés quedar quieto. Yo conozco a algunos jueces que no siguen estudiando, no siguen perfeccionándose, no lo entiendo, realmente no entiendo cómo pueden abordar los nuevos problemas en base a criterios viejos, ¿no? Bueno, eso, Bien, mucho espíritu de servicio. Sin ese espíritu de servicio, la justicia del trabajo en estos tiempos de pandemia no habría funcionado. Imagínate que estábamos con una Olivetti en la mano y un paquete de velas, o sea,
era un desastre la situación en la cual estaba la justicia, y así todos le salimos al toro con los medios que teníamos y salimos adelante, ¿no? Bien, vamos a tu rol de autor. Has escrito Sí. mucho, has escrito libros, artículos. ¿Cómo Ujú. es tu método para escribir? ¿Cómo es tu rutina de autor? ¿Te dedicas un tiempo, determinados días, horarios? ¿Cómo escribís? ¿En qué lugar? Un poquito esa parte. Bueno, lo primero a mí me marcó, fue fundamental haber tenido la fortuna de hacer un seminario con Jorge Remedi. Jorge Remedi es un investigador, creo que ya está jubilado, que trasladó los métodos de la ciencia dura a la ciencia blanda. Como yo te dije al comenzar esta charla, yo siempre tuve mucha facilidad para las ciencias duras, una facilidad natural, digamos. Y entonces con eso él me facilitó todo mi desarrollo doctrinario y forense y judicial al día de hoy, digamos, ¿no? Porque me resulta muy fácil analizar el fenómeno en base a ese sistema que digamos, no te lo puedo explicar ahora porque lleva como una semana de charlas esto, ¿no? Cómo hacerlo, pero es un método eh, que nosotros lo hemos dado en distintos lugares del país para incentivar a los jóvenes a investigar y escribir. Eh, Más que nada, uno tiene que tener conciencia que me ayudó mucho en esto mi segundo gran maestro, que fue Antonio Vázquez Velar, ¿no? Antonio Vázquez Velar, Más ni menos. sí, él me fue a buscar una vez que yo rendí un concurso y no lo gané, pero él estaba en el jurado y me dijo, mira, yo sé que vos no ganaste, pero a mí me gustaría ayudarte para crecer, etcétera, etcétera. Y, y entonces así fue como empecé a trabajar con él. Entonces él también me fue enseñando su método, él me fue acompañando, me fue guiando, incentivando, incluso en una época en la cual no se, yo estaba muy mal económicamente y ya estaba casado y todo, ya tenía mi primer hijo, tengo 4 hijos actualmente, y estaba muy mal económicamente. Vázquez Velar me pagaba para que yo investigue y publique. Esto es una cosa que cuando yo Y lo cuento la gente no puede creer, pero literal. Y no es que él me hacía investigar y escribir con el nombre de él, como digamos como es un ghostwriter. No, yo investigaba y escribía y publicaba con mi nombre y apellido. Y él me pagaba para que yo hiciera eso. Así que imagínate el lugar un que ahijado, yo... ¿Eh? un ahijado. Y más o menos, sí, 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 yo he sido muy afortunado. ¿Qué Tanto tanto de provocador, Raúl, debe tener un buen artículo? Ah, yo siempre digo, bueno, a eso iba con Vázquez Velar. Vázquez Velar me señalaba que un artículo tiene que ser un servicio al lector. No es para mostrar cuánto sabés de un tema, sino que vos tenés que pensar en qué ayudo al lector con esto que estoy poniendo. Y así fue como armamos como una especie de organigrama o una especie de, no, de menú de tipos de artículos con distintos tipos de servicios que brinda cada uno, ¿no? La nota facho apunta a esto, la nota a la cita bibliográfica apunta a aquello, la recopilación de jurisprudencia apunta a qué cosa, la nota de opinión apunta a tal otra, etcétera, etcétera. Entonces, depende al público al cual vos te vas a dirigir, es en lo que vas a poner el acento. Si vos estás hablando ante un grupo de profesionales y tenés que tratar de que ese grupo de profesionales, en un ámbito académico, ¿no?
tenés que tratar que ese grupo de profesionales se sienta incentivado o provocado para sacar su propio adentro, su propia reconstrucción de lo que uno le está diciendo. Sé que hay muchos profesores que no hacen esto y que les gusta que repitan de memoria como loros lo que ellos mismos dicen. Bueno, no es mi opinión. A mí me gusta abrir abrir el abanico de opiniones, la mente de los colegas, y que con un artículo mío o con una exposición mía se vean provocados a estudiar o profundizar o a tomar postura sobre ese tema. Ahora, no todos los trabajos son así. Hay algunos trabajos que son mera enunciación de datos, y en la cual yo, por ejemplo, te ahorro a vos, Marcelo, 12 horas de lectura, leyendo un artículo mío de 20 minutos. Eso también es un servicio importante. Cuando uno al otro, por ejemplo, con las recopilaciones de jurisprudencia que hacen ustedes ahí en el instituto, o que hacían ustedes ahí en el instituto, ¿qué hacían con el abogado? Le brindaban ese servicio. Le evitaban al abogado tener que ir al lugar donde está la jurisprudencia, sistematizarla, le ahorraban mucho trabajo, era un servicio muy, muy importante. Bueno, Sí. o sea, cada cosa que uno escribe, la tiene que escribir con responsabilidad, porque el texto escrito es muy duro y después te lo recuerda y te dice, usted acá dijo tal cosa. Cada cosa que uno escribe eh, tiene que ser pensado como un servicio y pensar, bueno, ¿a dónde va esto? Más allá del lucimiento personal, etcétera, yo no creo en eso, no me gusta. Me gusta más el estilo Justo López, que era una persona muy simple para escribir, y no aquellos que escriben, sí, ampulosos, sobrecargados, barrocos, para que la gente diga, uy, qué bueno, mirá cuánto sabe este fulano, ¿no? Raúl, ¿tenés un horario para escribir? Ya no, ahora no, pero lo tuve durante muchos años de mi vida. ¿Y así con disciplina lo hacías día por día, hora por hora? ¿Te forzabas a escribir? Todos los días yo tenía 2 horarios. Ni bien me levantaba, 1 hora para leer, y después de cenar, 2 horas para escribir. Bien. Siendo un autor que sos citado en sentencias por otros autores y demás, ¿cómo se maneja el ego? Es difícil, pero tal vez no tengo tanta conciencia de todo lo que me citen. Pero a mí me da satisfacción, más que llenarme el ego, me llena la canastita del haber, digamos, ¿no? Decir, bueno, he dejado algo, he contribuido en algo. Este, cada vez que el ego se aprovechó de esa trayectoria y de esa historia, me fue mal. Me fue muy mal. Así que no hay nada mejor que tomar todo esto como como un catálogo de legados que uno deja, y punto, y ya está. Y dejarlo ahí, y dejar el ego de lado, ¿no es cierto? Porque me he dado cuenta que el ego no me ha dado satisfacciones, eh, no me dio frutos. Al contrario, el ego genera soledad, genera rencores, genera poco compañerismo. ¿Verdad? Y si vos ves hoy lo que ocurre en el grupo de estudio de Derecho Social, que tenemos charlas una mejor que la otra, y la gente se brinda tal cual como es, y pone lo mayor de sí mismo, es justamente porque quien los dirige, en este caso soy yo, he logrado dejar mi ego de lado, y entonces no intervengo, no los interrumpo, no aprovecho a monopolizar el uso del micrófono, en fin, no me pongo los carteles, o sea, he domado al ego con el tiempo. Indudablemente me ha llevado mi tiempo de terapia y mi trabajo, ¿no? Pero lo he domado, lo he podido domar. Bien. ¿Qué lugar ocupa en tu vida el deporte? Y toda la vida fue muy importante el deporte para mí, ya de chico.
Imagínate que en Bariloche yo participaba, hacía 4 o 5 horas de deporte por día, todos los días. Jugué al básquet desde los 7 años, al vóley desde los 12, al rugby desde los 15 y nunca abandoné, nunca dejé. Automovilismo. Bueno, sí, después el automovilismo lo agarré ya grande, ya con 30 y pico de años. Empecé el automovilismo, así cuando ya dejé los deportes colectivos, o ellos me fueron dejando a mí, los deportes colectivos me fueron dejando a mí, seguí con, pero el automovilismo, yo más que tomarlo como un deporte, lo tomaba como un espacio de juego. Yo creo que Un cada ser divertimento. humano... ¿Eh? Un divertimento. Sí, sí, todo ser humano tiene que tener un espacio de juego. Hay un dicho que se repite por ahí que parece de autoayuda, pero es muy real, que dice que la persona no envejece no deja de jugar porque envejece, sino que envejece porque deja de jugar, ¿no? Claro. Cuando uno pierde esa capacidad de jugar, pierde esa capacidad de entretenerse con algo por la nada misma, por el solo placer de jugar. No estoy hablando de jugar al póker por dinero, etcétera. Yo no estoy hablando de deporte, ¿no? Cuando uno va y juega un partidito de fútbol con los amigos, ¿qué gana? Nada. Gana estar con los amigos y haber disfrutado de un deporte, digamos, no mucho más que eso. Bueno, lo mismo pasaba a mí con el automovilismo, que fue un sueño de toda mi vida, pero yo que venía de un hogar humilde, lo más cerca que podía haber una autocarrera era en la Vuelta de la Manzana, cuando pasaba por Acá en Bariloche. el Valle. Ah, por allá. Claro. Bien. ¿Y en qué categoría competiste? Y competí en 2 categorías zonales de acá de Buenos Aires, que son ALMA, que se llama Asociación Libres Mil Agrupados, y Turismo Zonal Pista, siempre con clase 3, que son los autos de 1.600 centímetros cúbicos. Bien. Bueno, vamos a las últimas preguntas sobre derecho laboral, ya entrando en el tema por ahí más de la materia nuestra, ¿no? Eh, ¿Cuáles son, a tu consideración, los grandes temas del derecho laboral actual? Siempre has tenido mucha sensibilidad para tratar esos temas, para aplicarlos a cursos y a congresos y demás. ¿Cuáles son, para tu modo de entender, los grandes temas de hoy? Mirá, a mí me parece que hoy la pandemia tergiversó las prioridades, Mm. porque nosotros veníamos con un devenir, estábamos desarrollando temas, y la pandemia ahora nos pegó un cachetazo y nos cambió la agenda. Eh, ¿Cuál era nuestro devenir? ¿Qué veníamos hablando? Y bueno, veníamos hablando sobre si existe o no una calificación intermedia entre contrato autónomo y contrato dependiente. Veníamos hablando también del rol de la mujer en la estructura ocupacional, con todo lo que ello implica, ¿no? En materia individual, colectiva, de la seguridad social, etcétera. Veníamos hablando sobre redefinición de los actores sociales, veníamos hablando sobre los excluidos, es decir, los excluidos del sistema, es decir, trabajadores sin registro, trabajadores eh, mal registrados, trabajadores sin empleo, cuentapropistas a la fuerza, jubilados, son todos excluidos del sistema del derecho al trabajo que nosotros tenemos. Son todas personas kelpers, si querés llamarlo de alguna manera, lamentablemente. Y la pandemia nos vino a pegar este cachetazo de cambiarnos la agenda por un grupo de normas de la emergencia, en la cual todo se empieza a confundir de nuevo y se hace caldo propicio como para que cada parte lleve agua para su molino, ¿no? Pero en las crisis, a mí me gustó una frase que dijo el otro día un invitado al grupo de estudio, ahora no me acuerdo quién fue, me parece que fue Aníbal Cuadrado de Rosario, que dice,
que la gente opina que las crisis traen nuevas oportunidades. Justamente las oportunidades en el derecho al trabajo no son de tipo bueno porque son oportunidades para acrecentar la brecha, ¿no? La brecha entre la gente que está bien y la gente que está mal. Y alimentar esa brecha implica flexibilizar de hecho, implica no aplicar la norma imperativa del trabajo, implica generar nuevos bolsones de pobreza, marginalidad, más marginalidad. Así no crece el derecho, digamos, ¿no? ¿Qué luces y sombras ves en la batería de DNU y de resoluciones que ha sacado el Ministerio de Trabajo? Bueno, la luz más importante es que fue todo un paquete encaminado a eh, preservar la salud y la seguridad de la gente. ¿No? Yo pienso, las asociaciones no remunerativas vinieron justo para que la gente no salga a la calle a pelear por plata. Después nos va a llegar el momento de debatir sobre si son o no son efectivamente no remunerativas. Ya veremos. Pero mientras tanto, la paz social del momento lo lograron. La prohibición de despedir va en la misma línea. En fin, la enunciación de sujetos excluidos y exceptuados va en la misma línea. Todo eso es un paquete, una bola armada en torno a la preservación de la vida y la salud de la gente. Me parece bien. Aunque no sea Las del sombras, todo. Y la sombra es que yo no veo un plan de salida. Y el plan de salida es el gran misterio, porque una vez que se acabe toda esta etapa asistencialista del Estado, la gente se va a quedar sin el pan y sin la torta. No va a tener el trabajo porque hay un montón de empresas que cerraron y no va a tener la asistencia social. ¿ves, Por lo tanto, al no haber un plan de salida, hay una gran incertidumbre. ves posible el diálogo social del que tanto se habla hoy? Sí que es posible, claro que es posible. Siempre es posible el diálogo social. Pero para hacer el diálogo social tenés que tener a los interlocutores bien identificados. No podés perder el tiempo con aquel que viene solamente a romper o a manifestar su ego, ¿no? Ya que hablamos del ego. Este, ¿Y ves a esos para, interlocutores? ¿eh? ¿Ves a esos interlocutores? Bueno, yo tuve una experiencia muy interesante cuando estaba en el Ministerio de Trabajo. Como asesor de tomada fui secretario técnico del Consejo del Salario, Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil. Esa fue una experiencia muy enriquecedora para mí y tuve la fortuna de conocer a los actores sociales en primera persona, de tú a tú. O sea, fue una cosa maravillosa. Y hay buenos actores sociales en Argentina para discutir. Creo más en los representantes de los actores sociales que en sus abogados. Cuando se discute a nivel técnico, a veces los abogados sobreactúan el rol que les toca actuar y es muy difícil acordar. En cambio, los verdaderos representantes de los sectores son más conciliadores porque saben que en la discusión está en juego, por ejemplo, la subsistencia del sistema de relaciones de trabajo, ni más ni menos. En cambio, los técnicos llevan más a ultranza las reivindicaciones y son menos proclives a la conciliación. Pero sí, hay Raúl, actores para el diálogo social y siempre la mejor solución va a venir a través del diálogo, nunca a través de una iluminación de alguien que dice, bueno, la cosa va por acá. ¿No? Siempre mejor el diálogo. bien. ¿Qué opinas del proyecto de ley de teletrabajo? Con media sanción y dictamen favorable de senadores. Y bueno, justamente me parece que es una norma que se aprovechó la coyuntura económica, la crisis a través del coronavirus, para meter un proyecto que no tiene el consenso de los actores sociales. Este, si por un lado te lo critica el sector sindical y por otro lado te lo critica el sector empleador,
quiere decir que el proyecto tiene problemas. Le faltó deglución, masticación. Este, son proyectos de oportunidad, y a mí no me gustan los proyectos de oportunidad. Y respecto de la posición que hemos escuchado de muchas colegas, que esto implicaría una precarización, sobre todo del cual sería víctima la mujer, que la llevaría a un confinamiento, una pérdida de derechos que ha adquirido a lo largo de décadas y décadas de lucha. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, lo que ocurre, hace muy bien Andrea García Bior y otras compañeras en alertar de que el teletrabajo no sea la trampa para que las mujeres pierdan aquello que ganaron con décadas de trabajo, que es salir a la calle, ¿no? Eh, Hoy lo manifestó la doctora Fregona también en el grupo Sí, de sí, la estudio. escuchamos. Este, yo lo que pasa es que no estoy tan de acuerdo con esto en la medida en que lo que hoy se piensa como teletrabajo, lo que nosotros estamos pensando como teletrabajo, no es en realidad teletrabajo, sino que es trabajo a domicilio forzoso. ¿Cuántos trabajos en el futuro se van a poder seguir haciendo con esta modalidad? No lo sabemos. Por lo pronto sí esto ha puesto sobre la mesa de las grandes empresas, especialmente las de servicio, una urgente necesidad de reorganizar su patrón de trabajo y hacer una especie de revolución o post-revolución industrial, acelerar el paso hacia esta generación 5.0 de la que se habla, de establecimientos cada vez más chicos y cada vez más de localización de puestos de trabajo en su personal, ¿no? Que su personal trabaje aquí, allá, lo más allá. Lo que le puede ocurrir a la mujer con el tema del teletrabajo no es un problema del teletrabajo en sí mismo, sino que es un problema de la estructura de la sociedad, que admite o que piensa a la mujer como la productora necesaria e ineludible de todo el trabajo del hogar. Y ahí está el problema. El problema está en que este teletrabajo nos toma en camino, en transición hacia una conceptualización distinta hacia el trabajo propio o inherente del hogar. Pero esta transición, Marcelo, no la vamos a terminar de ver ni vos, ni yo, ni nuestros hijos. Es una transición que va a llevar mucho más tiempo. No lo va a hacer, no lo va a lograr ni una ley siquiera, ¿no? Vos fíjate, te doy un ejemplo. Vamos a un ejemplo y ya te redondeo la respuesta. Sí. Cuando la expresidenta Kirchner decía buenos días a todos y todas, la gente, oh, mirá, esta payasa que está diciendo, que sé yo, que sé cuánto. Resultó ser que el todos y todas hoy ya es un uso habitual del lenguaje. La gente lo internalizó, pero tuvieron que pasar 10 años para que eso ocurriera. Solo por incluir dentro del saludo a las mujeres, para no suponer que el todos, el término masculino todos, engloba también a las mujeres. ¿Me explico a dónde voy? Sí, sí, Son, entiendo. son procesos muy largos. ¿Y qué es lo que pasa con el caso puntual del teletrabajo? Bueno, algunos pensadores suponen que es como un paso atrás, es como una herramienta hacia la sumisión de la mujer en su doble rol de ama de casa y trabajadora, y que les va a complicar la vida. Y yo creo que tienen razón. Bien. ¿Cómo ves el ejercicio de la profesión de abogado de aquí en adelante? Sobre todo el ius laboralista, ¿no? No sé. No tengo no tengo mucha perspectiva porque eh, es muy distinto el interior a lo que yo veo en el interior a lo que yo veo acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿no?
o en las ciudades más grandes, así, tipo Rosario, Córdoba, etc. En el interior todavía es más noble, es más contacto personal, interpersonal. Acá en las grandes ciudades depende de la estructura, depende de muchos factores, pero hay mucho más caranchaje también. Y eso enloda bastante, ¿no? A mí lo que me gustaría es que la abogacía organizada, es decir, los colegios de abogados, pero la abogacía organizada hiciera una campaña fuerte para quitarse del medio a todo esto que enloda la relación entre los abogados y la comunidad, ¿no? Porque el mal ejemplo después repercute muchísimo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el abogado laboralista? Y el abogado laboralista trabaja con una persona que está socialmente en problemas desde el punto de vista de que o tiene una discapacidad o tiene un despido y no tiene la fuente de alimentación asegurada, está en una situación de vulnerabilidad, por donde lo mires. Y para el abogado, yo lo entiendo, esto es su fuente de subsistencia también. Pero hay un momento en que esto produce un choque de intereses, un cruce de intereses. Ese es el momento en el cual el abogado laboralista tiene que replanteárselo, tiene que repensarse cuál es su rol dentro de todo este gran circo y rock and roll que tenemos montado en torno a la justicia, donde unos van, piden y otros van, damos respuesta. Es muy difícil responder eso que vos me estás preguntando, siendo que son tantos los jugadores que participan en este sistema. Bien. Últimas preguntas, Raúl. ¿Qué, qué consejo le darías a un joven abogado? Joven abogado, una de las grandes gratificaciones que tuve como docente es que me llamen a entregarles el título. Eso me encanta, eso me llena de alegría, me infla el ego, si vos lo querés llamar, pero me dura para mí, es para mí nada más. Después no ando diciendo por ahí, fulanito, pero me encanta que me llamen. Porque es como que te den el premio final a vos, ¿no? Decir, bueno, yo soy abogado, pero vos venís a recibir el diploma conmigo. Y siempre que le entrego el diploma a alguno de los nuevos abogados les digo lo mismo. Este diploma es un título, es un premio, es un merecimiento, pero también es una gran responsabilidad, como diría el hombre araña, ¿no? Es un poder, pero es una enorme responsabilidad. Utilizar este diploma con responsabilidad social. Hay quienes ven en un diploma de abogado solo una máquina de hacer plata, y hay otros que vemos en el diploma de abogado una posibilidad de hacer una sociedad mejor, ¿no? ¿Y qué opinás de la digitalización del expediente, Raúl? Estoy encantado, estoy maravillado, me Encantado. gusta, me Me gusta. gusta, sí. Bien, bien. Me Eh, gusta porque justamente nos da una chance de ser más rápido, de acelerar los trámites, de resolver las cosas con más tiempo. Yo cada vez que saco una sentencia y el expediente duró 3 años, me siento muy mal, porque ¿cómo puede ser que un expediente dure 3 años y a lo mejor lo que tuvo fue demanda, contestación, una pericia y 2 o 3 testigos? No puede ser. Pero lo que pasa es que las agendas de los juzgados están así, porque tenemos un montón de juicios y somos muy pocos para resolver. La digitalización va en trámite a acelerar el expediente, pero nos tenemos que poner todos de acuerdo. Por eso yo en una entrevista que di hace poco a un grupo de abogados laboralistas digo, tenemos que dejar de lado el sistema confrontativo con el que trabajamos, que es tribunal versus abogados, abogados versus tribunal, y trabajar en un sistema colaborativo, en el cual el abogado ayuda al juez y el juez ayuda al abogado. En el sentido de que si
el abogado va y hace un planteo serio, concreto y determinado, que tenga la respuesta que se merece, y no que por llenar páginas y páginas de recorte y pegue, crea que con eso va a tener un mejor resultado, ¿verdad? Por eso es que, bueno, la digitalización del expediente va en camino a eso, va en camino a ser más concretos, ¿sí? Creo Bien, yo. bien, bien. La última, Uy, Raúl. se me había apagado la pantalla, perdón. No, no hay Eh, problema. este, la digitalización del expediente va en eso, en ser más concretos. Hay algunos que estudian que eventualmente la digitalización va a hacer que se prescinda de los jueces en el futuro, que haya jueces robotizados, que esa máquina que yo inventé de hacer sentencias se transforme en una computadora. Bueno, Dios dirá. Bien. ¿Qué pregunta no te he hecho y te hubiera gustado que te hiciera? Eh, ¿Cómo es la vida de un juez, por ejemplo? ¿Cómo es la vida de un juez? Como la de cualquier otra persona. Te digo por qué. ¿Por qué me importa esta pregunta? Porque a veces se le pide a los jueces un comportamiento heroico que no necesariamente es inherente al cargo de juez. El juez es una persona que trabaja de juez, que tiene una responsabilidad mayor, es verdad, pero también tiene una familia, problemas personales, problemas de salud, etcétera. Y no por ello, digamos, la única inmunidad que tiene el juez es la inmunidad de arresto, pero no es inmune a las enfermedades, a los problemas familiares, a los problemas económicos, etcétera, ¿no? Eh, Bien. entonces, ¿cómo es la vida del juez? Es la vida como de cualquier otro, pero con mayores responsabilidades, con limitaciones en lo económico, porque si bien tenemos buenos sueldos, llega hasta ahí y punto, no podés tener ingresos adicionales. Por eso todo lo que yo genero a través del Grupo de Estudio de Derecho Social va todo derecho a las cuentas de esas entidades de bien público, para que no, ni pasan por mí ese dinero, va derecho a las entidades de bien público, para que no se crea, digamos, que estoy armando ahí un negocio, lo que fuera. Eh, y, y bueno, nada, eso, mayor Bien, Raúl. responsabilidad. Antes de cerrar, quiero agradecer particularmente a los doctores José Luis Parada y a la doctora Daniela Rebay por la técnica y la difusión de esta actividad. Sin el concurso de ellos, esto no hubiera resultado posible. Y Raúl, la verdad que ha sido un gusto enorme, un placer. Siempre rescato de tu persona tu capacidad de gestión, tu recordar a la gente del interior y colaborar con ellos y el de promover a jóvenes valores. ¿Te has sentido cómodo? Sí, sí, muy cómodo, muchas gracias. Espero que les haya servido de algo Por supuesto. este, esta transmisión de experiencia. En el fondo, lo que vos decís y lo que vos me reconoces, yo te lo agradezco que me lo reconozcas porque forma parte de mi, de mi leitmotiv, digamos, ¿no? Mi motivo de vida. Mi motivo de vida, eh, eso es una buena cosa preguntarse, que cada uno se pregunte, ¿no? Viene con la crisis de los 40, dicen. Bueno, que está bueno que cada uno se pregunta, ¿para qué estoy acá? Y justamente yo creo que mi motivo de vida es ese, ¿no? Es dejar algo mejor de lo que recibí y preparar a la sociedad para un contexto mejor, de menos inequidad, de menos injusticia. Cada aporte que uno realiza a favor de eso es un pequeño granito de arena, pero sin ese granito de arena no existiría ese enorme desierto, esa enorme construcción, ¿no es cierto? Bueno, mejor broche de oro imposible, Raúl. Te hemos peloteado y ha salido airoso. Así que muchísimas gracias. Y Bueno, será gracias a ustedes. hasta un nuevo encuentro con Diálogo Laboral. Hasta pronto, Gracias. Raúl. Muchas gracias.